Bien, buenas tardes hermanos, amigos que nos ven por este canal. Una vez más damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes y traer la palabra de Dios. ¿A cuántos llegará esta palabra? No sabemos. ¿A cuántos usted les replicará para que otros escuchen lo que para usted, si así lo permite Dios, sea de bien? Bueno, yo les exhorto a que repliquen esta palabra y a otros puedan llegar a conocer también la palabra del Señor. Hoy quiero hablar sobre el liderazgo espiritual de Jesús, capítulo 3. Hemos estado hablando en las últimas semanas de cuatro virtudes que definen el carácter de Jesús, pero también impregnan su obra, su caminar, ¿me entiendes? 4 virtudes. La primera de ellas que consideramos es que es la santidad. Nuestro Señor era santo, por eso dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 7, porque tal sumo sacerdote nos era necesario tener, un santo. Esa es una cualidad del santo. O sea, apartado de toda malicia del mundo, aunque estaba en el mundo, pero apartado de toda malicia, santo. ¿Consagrado para qué? Para hacer aquello para lo cual fue enviado. ¿Consagrado para qué? Para agradar a su Señor, a Dios Padre. Entonces, el Señor dijo a mi Señor, así hizo nuestro Señor Jesucristo. Él quiso agradar al Padre en todo. La segunda es la obediencia. Para Él estaba claro cuando dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No había otro norte, no había un plan B, sino hacer exactamente lo que el Padre me ha dicho que hiciese. Y la tercera que hablamos era la del servicio. Hablamos acerca de que el Señor no vino, dijo él, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y mostró un ejemplo que derrumba cualquier argumento cuando él lavó en la última cena los pies de sus discípulos. Y preguntó él, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me decís maestro y señor y decís bien porque lo soy. Y si yo, el señor y maestro, os he lavado los pies, así también debéis hacer vosotros unos con otros. Y la cuarta virtud que vimos en Jesús era que era veraz. No hubo engaño en su boca, como dijo el profeta Isaías. No hubo engaño en su boca. Cuando hablaba según verdad. Y lo dijo también, lo refrendó en Juan capítulo 8, cuando dijo, y yo que os hablo la verdad, no me creéis. Entonces, nosotros tenemos en Jesús el líder espiritual o el modelo de líder espiritual, el cual estamos nosotros llamados a copiar. Óigame bien, copiar, replicar, duplicar, seguir. ¿Se acuerdan el pasaje de Juan capítulo 10, verso 27 que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen? En un redil pueden haber muchas ovejas, pero cuando el Señor llama a la suya, eso es lo que se define como el llamado irresistible. Nadie puede quedarse en el redil cuando su Señor lo llama. No salen todas las ovejas, pero las que son suyas, esas son las que salen. Entonces nosotros tenemos en la palabra de Dios esta enseñanza, que las ovejas que son suyas le siguen. ¿Le siguen qué quiere decir? Le copian. Caminan, ponen su pisada donde Él dejó la huella. O sea, tratan de hacer aquello que Él hizo. Entonces, esa es la pregunta que vendría ahora obligatoriamente. Si el liderazgo es sinónimo de influencia, ¿cuánto ha influenciado Jesucristo en la vida de los creyentes hoy día? ¿Cuán santos son los creyentes de hoy día? ¿Cuán obedientes son? ¿Cuán veraces o cuán serviciales somos? Eso es algo que nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en Romanos capítulo 8, 29 dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. O sea que nosotros somos la imagen de Él. Así como Él dijo, yo soy la luz del mundo, y después dijo a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Entonces tiene que haber
Tiene que haber un reflejo de Cristo en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasará con estos cuando no reflejan esto? Mire, no me toca a mí decir qué pasará. Pero yo sé que el Señor apartará a unos a la mano derecha y otros a su mano izquierda. El Señor apartará a los verdaderos de los falsos. De los verdaderos, los que se esfuerzan. Y voy a decir esto, no es que sean perfectos, no es que hagan todas las cosas bien, no. Es que son débiles, porque vivimos en la carne y fallamos, pero Él es fiel y está con nosotros para levantarnos. Es que somos débiles y mentimos, pero Él está fiel para escuchar nuestro arrepentimiento. El asunto es que el acompañamiento de Jesús para los escogidos es toda la vida. ¿Me está entendiendo? Nadie tiene potestad sobre el creyente a menos que Dios se la conceda, porque tiene un propósito con el creyente. Pero ojo, que nosotros siempre debemos tener claro de que nuestro Señor Jesús es el modelo ideal, el modelo funcional, el modelo que tenemos nosotros para seguir imitándolo a Él, para seguir nuestro peregrinar aquí en la tierra. Hoy quiero hablar acerca de dos virtudes que nosotros vemos en el liderazgo de Jesús. Vamos a leer en Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este pasaje encuentra en el relato de Juan, en la carta de Juan, en su evangelio, algo que es significativo. Dice, los había amado y los amó hasta el fin. Aún estaba Judas ahí, hasta el fin, los amó. Aún ahí estaba aquel hijo de perdición. Él en Juan capítulo 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, entonces Jesús puso su vida por aquellos que Él había escogido. Él mostró un liderazgo de amor. Hermano, dice que en los posteriores tiempos, dice la palabra, al haberse multiplicado la maldad de la gente, el amor de muchos se enfriará. Veamos que dice entonces el siguiente pasaje en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Miren este pasaje, este es un mandamiento, no es cuestión de dones, no es cuestión del don del Espíritu, es una orden. Y hay un modelo, dice, como yo os he amado. Ese es mi orden, ese es mi mandato. Se da cuenta que el liderazgo de Jesús, si influye, tenemos que, por encima de nuestro parecer, amar a nuestros hermanos. Por encima de lo difícil que pueda parecerle, hay que amar a nuestros hermanos. O sea, usted no le puede quitar el habla a su hermano, usted no puede rechazar a su hermano, usted no puede echarlo a los bleachers a su hermano, porque es su hermano. Y la sangre que se derramó por usted en la cruz se derramó también por él. Así que hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Cuánto amo yo a mi hermano o a mi prójimo? ¿Cuánto lo amo? Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, ¿se dan cuenta? Él pone una tarea, aunque pareciese para nosotros imposible de realizar, imposible, pero en Él todo es posible. ¿Por qué? Porque no hay manera de nosotros hacerlo en condiciones normales, no hay. Pero por el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu dice que el carácter del Espíritu es amor. Y si el carácter del amor de Dios está en nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos reflejar ese carácter. Es difícil. Pero por el hecho que sea difícil no quiere decir que no es verdad.
Es totalmente verdad. Nosotros, usted y yo, hemos sido llamados a amar como Él nos amó. Amar es dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Amar es dar. Amar es ir más allá de donde jamás pensábamos que podíamos ir. Eso es amar. Se despojó de su gloria, descendió de su gloria, de su cielo y habitó en medio de nosotros. Es ir hasta la cruz. Eso es amar. Para nosotros no es fácil. Pero el Señor no puso nada difícil sin que Él estuviera para apoyarlo. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo nosotros podemos amar aún más allá de lo que nosotros pensamos que podíamos amar. Hay otro pasaje que dice ahora en lo que nos toca, en Romanos capítulo 5:5. Dice, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amado, no se engañe. Mire, la doctora Beth Moore dijo así en su libro Libre, que si nosotros no hacemos lo que Dios explícitamente ordena que hagamos en su palabra, es porque tenemos una atadura. ¿Me entiendes? Y las ataduras tienen consecuencias. ¿Sí? Las ataduras no solamente atan, sino detienen la bendición de Dios. Por eso es que la doctora Beth Moore dijo, si algo te detiene, por ejemplo, a amar como has sido amado, es una atadura que hay en tu mente y en tu corazón. Hay otro pasaje y otra virtud que quisiera compartir con ustedes esta tarde, y es la del perdón. Nosotros hemos sido perdonados por Cristo, sí. Jesucristo, si algo tiene Él en su integridad, es que Él perdonó lo que el hombre no podía perdonar, porque es Dios. ¿Se acuerdan el pasaje del hombre que descendió que los amigos le hicieron un hueco al techo y lo hicieron descender? Ese pasaje dice que al ver la fe de ellos, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces ahí mismo los escribas dijeron, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es este que se atreve a decir tal blasfemia? ¿Quién es este? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Entonces él se vuelve a ellos y les dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Se quedarían así como nosotros pensando, ¿qué le respondemos? Pero él sin medias tintas le vuelve y dice, bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados en la tierra, mirando al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre se levantó, tomó su lecho y se fue. Ahora bien, este perdón que nosotros vemos acá, es el que nosotros estamos llamados a replicar. Sí, como me escuchó, estamos llamados a replicar nosotros en la relación con nuestro prójimo. Veamos en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonaos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe? Todas nuestras transgresiones a la ley de Dios, todas nuestras faltas a la ley de Dios, están como en un acta de un horario, pues, donde van registrándose todas nuestras faltas. Yo no sé cuántas remas de papel había ahí para nosotros, ¿verdad? Pero había mucho. El diablo se encarga de escribir toda nuestra falta, toda nuestra falta. El asunto es que Cristo hizo que se quitara aquel acta de decreto que estaba entre Dios y el hombre, porque dice Isaías 59:2,
Dice, porque vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios para no oíros. O sea, el pecado separa al hombre de Dios. Pero en este caso, amado mío, Cristo, así como le dijo al paralítico, así nos ha dicho a nosotros cuando allá en la cruz dijo así, en la deuda ha sido cancelada. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso? Ah, pero ¿no es maravilloso el amor? Ah, claro que sí, pastor, dulce como la miel. Pero ahora el efecto colateral es que nosotros tenemos que amar como hemos sido amados. Así es. Y ahí está el problema. ¿Qué le impide a usted amar como ha sido amado? Hay que amar como hemos sido amados. Ahora, ¿qué es fácil? Yo no le voy a decir que es fácil. Bien difícil que es. Sobre todo aquel que nos adversa. Pero fuimos llamados a eso. Para que nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y lo segundo a lo que nosotros hemos sido llamados en perdonar está en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Este pasaje ya como último pasaje que vamos a considerar hoy. Fíjense la importancia que tiene. Hemos dicho que el liderazgo es influencia. Jesús modeló un liderazgo en base a virtudes. La santidad, la obediencia, la veracidad, el servicio, el amor y el perdón. Virtudes. ¿Para qué? Para que nosotros, como la réplica de Él, como los imitadores de Él, como los que le seguimos a Él, entonces actuemos exactamente como Él actuó. ¿Fácil? No, no es fácil. Pero es digno. Es digno. Cuando nosotros podemos andar en esa dimensión de vida, ahí verdaderamente seremos libres. Porque conocemos a aquel que es la verdad. Y la verdad, que es Cristo, nos hace libres. Entonces, este es el mensaje de esta tarde. Hermanos, yo sé que vivir entre los hermanos, mire, ya yo tengo 43 años viviendo en medio de la iglesia. Y 37 en mi iglesia de hoy día. Ahora, ¿cómo hace uno para amar a todos los hermanos? Y aún al que no es hermano. Y aún al que habló mal de nosotros, mintiendo. Aún el que nos detractó. Hay que amarlo. Hay que amarlo. No hay, ¿cómo se llama? No hay dilataciones, ni hay objeciones, ni recursos que uno pueda decir, bueno, por esto no lo amo. No, hay que amarlo. Porque el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra. Así que cuando usted quiere vivir o quiera vivir una vida que a Dios agrade, vea el modelo de Cristo. Entonces usted me dirá, pastor, si es necesario amar como Él nos amó. Porque no hay. Yo decía ayer, mire, pueden haber muchos líderes religiosos de gran estima y ¿cómo se llama? De buen verbo y una vida íntegra. Pero ni uno amó en la medida que Cristo amó a sus escogidos. Ninguno. Por eso es que nosotros debemos sentirnos siempre privilegiados, porque hemos sido amados, ojo, sin merecerlo y sin pedirlo. Por la gracia de Dios, nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por la gracia de Dios, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, mundo de prisiones, al reino de su amado Hijo. Por la gracia de Dios, no somos nuevas criaturas. En fin, hay tantas cosas. ¿Qué me impide a mí amar como hemos sido amados? Dijimos al principio, liderazgo es influencia. Y el liderazgo de Cristo implica que su doctrina o su pensamiento o sus valores influyen en aquellos que Él escogió como discípulos.
Aquellos que le siguen quieren hacer lo mismo que él hizo. Así estamos llamados todos a hacer, a pisar donde él pisó. Por eso, hermanos, piensen esto cuando usted esté reflexionando una y otra vez. Denos cualquier comentario que tenga para que nosotros conversemos con usted en cualquier momento y digamos, ¿qué me impide a mí amar como hemos sido amados y perdonar como hemos sido perdonados? Que Dios le bendiga donde quiera que esté y la gracia y el amor de Dios llene su vida. Shalom. Amén. Amén. Amén.